Muy buenos días, mi nombre es Katherine Campos y conformo parte del grupo que tiene como tema tratar los mutágenos. ¿Qué son los mutágenos? En biología, un mutágeno es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética, usualmente en el ADN, de un organismo, y ello incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. No todas las mutaciones son causadas por mutágenos. Hay mutaciones espontáneas, llamadas así debido a errores en la preparación y la recombinación del ADN. Muy bien, yo les voy a hablar sobre qué son las mutaciones y cómo se producen. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular, la exposición a radiación ionizantes o a sustancias químicas denominadas mutágenos o infección por un virus. Gran parte de las mutaciones se producen de manera espontánea, es decir, por causas naturales como errores que pueden ocurrir en la replicación o en la meiosis, o por un cambio de químicos espontáneos en el ADN. Desde que Hermann Müller en 1927 y Louis Stadler en 1928 comprobaron que al aplicarle rayos X sobre las moscas de la fruta y sobre el centeno respectivamente, inducía la aparición de mutaciones. Se han descubierto muchos agentes mutágenos. Pueden clasificarse en tres grupos: físicos, químicos y biológicos. Como lo mencionó antes mi compañero, hay tres tipos de agentes mutagénicos: los químicos, físicos y biológicos. Los mutágenos químicos son compuestos químicos capaces de alterar la estructura del ADN de forma brusca, como por ejemplo el ácido nitroso, brominas y algunos de sus compuestos. Los mutágenos físicos son radiaciones que pueden alterar la secuencia y estructura del ADN. Son ejemplos la radiación ultravioleta, que origina dímeros de pirimidina, y la radiación gamma y alfa, que son ionizantes. También se considera agentes físicos los ultrasonidos con 400.000 vibraciones por segundo, que han inducido mutaciones en drosofila y en algunas plantas superiores, y centrifugación, que también produce variaciones cromosómicas estructurales. Los mutágenos biológicos son aquellos organismos vivos que pueden alterar las secuencias del material genético de su hospedador, como por ejemplo virus, bacterias y hongos. Les voy a hablar sobre las medidas de prevención para los agentes mutágenos. Una sustancia cancerígena está considerada entre los agentes mutágenos y es aquella que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puede ocasionar cáncer o incrementar su frecuencia. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por una división y crecimiento descontrolado de las células. Dichas células poseen la capacidad de invadir el órgano donde se originaron, de viajar por la sangre y el líquido linfático hasta otros órganos más alejados y crecer en ellos. No existe una dosis de exposición laboral ni ambiental segura ante los agentes cancerígenos. La gravedad de los daños por exposición a los cancerígenos y mutágenos hace que deban calificarse como sustancias especialmente peligrosas y que se deba proponer su eliminación, sustitución como medida preventiva. Para esto se toma en cuenta el primer principio de acción preventiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como por ejemplo, prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista riesgo de exposición a agentes cancerígenos y mutágenos. Esto como por ejemplo en las centrales nucleares, ya que ahí se maneja mucha radiación. Disponer de lugares separados para guardar de manera segura la vestimenta de los trabajadores y de protección para la vestimenta. Los trabajadores dispondrán dentro de la jornada laboral de 10 minutos para su aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo. Esto con el fin de generarles una limpieza en el cuerpo para que no lleven parte de la radiación a su casa. El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se puedan llevar dicha ropa a su domicilio para tal fin.
para tal fin de que no lleven radiación, ya que la radiación es uno de los principales factores que genera las células cancerígenas. Otro tema en el que quiero abarcar son las fuentes de radiación. El simple hecho de estar vivos nos expone a radiaciones que pueden causar mutación. Estamos expuestos constantemente a las radiaciones. Los efectos biológicos de la radiación consisten en alteraciones a diversos niveles de organización, como son las moléculas, los orgánulos y las células. Las posibles fuentes de mutágenos biológicos pueden ser todos los preparados de naturaleza biológica utilizados en medicina profiláctica o terapéutica, tales como vacunas, antitoxinas, sangre, suero y antígenos. Los mutágenos biológicos potenciales pueden ser microorganismos, especialmente virus. Los agentes mutágenos tienen un efecto directo sobre las células y el ADN, debido a que estos agentes modifican la composición de nuestro ADN agregando material genético o alterando el orden de los cromosomas, y de este modo modifican la actividad celular y el ciclo de vida de la célula, haciendo que se altere la respiración y la reproducción de la misma sea anómala. A continuación se les muestra una tabla con los principales agentes mutágenos. Están los agentes mutágenos físicos y los agentes mutágenos químicos. En los físicos podemos encontrar los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta, los cambios de temperatura y los rayos cósmicos. En los agentes mutágenos químicos encontramos el yoduro de potasio, el sulfato de cobre, las sales de plomo, el uretano, el gas mostaza, acridina, peróxidos orgánicos y colchicina. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un buen día.